Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos están acompañando en esta lección del día de hoy, aquí en la Iglesia de Cristo en las Villas. Les agradecemos por estar con nosotros y, bueno, por estar en nuestros hogares, poder tener esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios, sin importar no podernos reunir en el local de reunión como todos deseamos, esperamos y oramos esta pandemia pronto acabe y poder estar como la familia en la fe que somos. Mas les agradecemos por estarnos acompañándonos por este medio. Oremos en primer lugar antes de empezar esta clase. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de podernos reunir por este medio, estudiar y meditar más sobre su palabra, sobre su persona, Señor, y poder aprender más y más acerca de lo que usted es, por qué es y cómo es. Le agradecemos por la oportunidad de este medio y le pedimos especialmente por cada uno de nuestros países que están siendo afectados por esta pandemia. Que las personas puedan comenzar a utilizar el sentido común y comenzar a cuidarse unos a otros, como nosotros nos estamos sometiendo a las autoridades para que esto pronto pase, Señor, y poder volver a tener esa comunión tan hermosa que tenemos en su nombre. Le pedimos, Padre, que nos ayude en nuestro estudio y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Muy bien, hermanos, como saben, estamos estudiando la doctrina bíblica de Dios, un estudio que es basado principalmente en la Biblia, como debe de ser, y también utilizando como material de apoyo el libro escrito por el hermano eh, Robert Taylor, The Bible Doctrine of Jehovah God, un libro que pronto esperamos esté disponible la traducción para todos nuestros hermanos de habla hispana. Recordamos el texto principal, el texto clave de nuestro estudio. Es el texto encontrado en Efesios 4:6 y dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos entonces esta hermosa bendición de saber que Dios está para con nosotros, está con todos nosotros, está por nosotros, está en nosotros. Nos ayuda entonces a comprender cuán hermosa es la vida y cuán hermoso es saber que Él cuida y protege de todos nosotros. Como recordamos, tuvimos unas semanas en las que no pudimos continuar el estudio anteriormente y aún no hemos terminado con el primer trimestre. Nos quedan 2 lecciones más para terminar este trimestre y entonces arrancar en sí con las últimas 3 lecciones de lo que comprende el estudio que estamos llevando a cabo. Hoy estaremos hablando de 2 atributos o cualidades más de Dios, que son su ira y su bondad. Esa es la lección para el día de hoy y vamos entonces a ponernos a trabajar en ello y ver acerca de qué es lo que queremos hablar o tratar con respecto a tan interesante tema. Pues bien, Dios, su ira y su bondad. Cuando hablamos de ira y bondad, pensamos en 2 términos que no combinan, o al menos en nuestras mentes no combinan. ¿Cómo una persona puede tener ira, cómo puede enojarse y cómo puede ser bueno al mismo tiempo? No nos hace sentido esta combinación. Sin embargo, a través de las escrituras vemos que Dios tiene ambas cualidades o características o atributos. Vemos como, por ejemplo, cuando podemos leer en Deuteronomio 28, leemos versículos 1 y 2, disculpen el error tipográfico, versículos 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vemos que hay bendiciones, vemos que hay bondad de Dios en aquellos que se someten y siguen su voluntad. Mas leamos que en ese mismo pasaje Moisés describe estas bondades, mas también describe algunas maldiciones o formas de ver cuál es la ira de Dios. Y dicen así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que vemos que dentro de Dios hay bondad y también hay ira. Hay una ira que es válida, que es razonable, que es justa, tomando en cuenta a aquel que no se somete a hacer lo que Él ha pedido que hagamos. Habrá bondad para quienes hacen lo que es correcto y habrá ira para quienes hacen lo incorrecto. Este mismo concepto también podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento e incluso entre palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo.
Cuando vamos a Mateo 11, 21 al 24, leemos lo siguiente. Ay de ti, Corazín, refiriéndose a una ciudad. Ay de ti, Bethsaida, también refiriéndose a otra ciudad. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y ambas ciudades no se quedan por fuera, porque continúa, nos dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma que para ti. Difíciles palabras de escuchar, porque conocemos muy bien qué ocurrió con Sodoma. Pero nuestro Señor Jesucristo está haciendo saber a aquellos que no se someten a la voluntad de Dios, que no prestan atención a lo que Dios ha hecho por ustedes, o por nosotros, mejor dicho, ¿qué ocurre? Va a haber castigo. Su ira será mostrada a estas personas. Pero vemos cuán hermoso es que al finalizar hay una hermosa promesa o una hermosa oportunidad para aquellos que sí hacen la voluntad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, conocemos este pasaje como la gran invitación. Él dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que estamos viendo que sí, hay dos contrastes, pero es precisamente la misma persona emitiendo juicio en base a las acciones de otra persona. Si se hacen las cosas bien, van a haber cosas buenas, va a haber bondad. Si se hacen las cosas malas, bueno, va a haber castigo, va a haber ira, como estamos estudiando en esta lección en el día de hoy. El primero representa la bondad de Dios, como hemos mencionado, el otro delinea cuál va a ser su ira, cómo reaccionará él ante estas situaciones. ¿Qué es el poder de salvación? Recordamos en Romanos 1, 16 al 17, se nos dice que el Evangelio es el poder de salvación para todo aquel que cree, todo aquel que hace la voluntad, se somete a la voluntad de Dios. Pero en el versículo siguiente se nos dice que se revela la ira del Señor desde el cielo. ¿Para quiénes? Para aquellos que no están haciendo lo que es correcto, para aquellos que no se estén sometiendo a la justicia de Dios, sino que viven toda impiedad e injusticia entre los hombres y hacen injusticia de la verdad. Entonces tenemos estos detalles que estamos estudiando. Pero si hay un pasaje clarísimo que nos muestra que hay bondad e ira en Dios, es por el mismo escritor en esta misma última carta que acabamos de citar, en el capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad, o ira, de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad de Dios está sobre los obedientes, su ira está sobre los desobedientes o sobre los que caen. ¿Qué enseña el calvinismo? Nadie cae. Una vez salvo, siempre salvo. Aquí estamos viendo un pasaje que claramente nos está diciendo, hay posibilidad de caer de la gracia de Dios. Hay posibilidad de caer de esa oportunidad que Dios está dándonos de ser salvos, de estar con Él, de reconfortarnos con Él. Y como dice, de poder disfrutar de esa bondad que está con nosotros. Si desobedecemos a Dios, o si nunca lo obedecemos en primer lugar, y aquellos que hemos obedecido decidimos abandonarle, tristemente va a haber ira de Dios encima de nosotros. Entonces, es importante poder comprender estos dos términos. Interesantemente, el hermano Taylor menciona cómo su amigo, el hermano Thomas Warren, solía decir que hay más en la Biblia acerca de la ira de Dios que de la bondad. Y vamos a ver en este estudio que vamos a dedicar una larga parte a hablar acerca de la ira, y luego la sección acerca de la bondad es bastante corta. Pero vamos a continuar y vamos a adentrarnos en este estudio, porque precisamente las dos secciones que tenemos son que la ira de Dios es exhibida y la bondad de Dios es retratada. Empecemos entonces con la ira. Cuando hablamos de la ira, vemos que también esta se exhibe en el reino de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Prestemos atención brevemente. ¿Son todos los días soleados y hermosos? Todos los días un día hermoso para ir a la playa, ir al bosque, disfrutar un
picnic. No, hay días que hay tormenta, hay días que hay lluvia, y dependiendo del lugar donde estemos, puede que sea un día muy caluroso, o incluso puede haber nieve, o pueden haber otro tipo de circunstancias en el clima que hagan que el día sea un poco más dificultoso para nosotros. También podemos referirnos a lo que algunos consideran, o al menos en inglés se utiliza el término actos de Dios, que serán casos fortuitos o de fuerza mayor. ¿Qué pasa con los tornados? ¿No demuestran un gran poder? ¿No llevan una gran destrucción? Recientemente sabemos que hubo unos en algunas ciudades de Estados Unidos en las que muchas personas fueron afectados. Pero por ejemplo tormentas o inundaciones, cosas que quizás son más comunes en nuestros países latinoamericanos, que hay de los huracanes o los terremotos. Todos esos causan algún tipo de desastre. Y precisamente un caso fortuito es definido como la expresión que alude a un evento que provoca un daño y cuyo origen no se le puede atribuir a alguien en particular. Y es por eso que mencionaba lo de actos de Dios, porque a quién solemos echarle la culpa sobre esto. ¿Podemos decir que una persona causó un terremoto? No va a pasar. ¿Esa otra persona hizo que hubiese un tornado? Tampoco, no hay persona que tenga poder para hacer eso. Sabemos, claro, como estudiamos en lecciones anteriores acerca del sufrimiento y acerca del mal, que todo este tipo de fenómenos naturales empezaron tras el diluvio, porque hubo una transformación de nuestro planeta con respecto al que Dios había dado a Adán y Eva y a esas generaciones antes de que se decidiera limpiar el mundo. Entonces, ciertamente, en la naturaleza podemos ver la ira de Dios, el poder de Dios, si podríamos decirlo de cierta manera, pero también ciertamente lo vamos a ver expuesto, exhibido en las escrituras. ¿A qué nos referimos con esto? Pablo le hace saber a los corintios acerca de esto. Leamos 2 Corintios 5:11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué quiere decir esto? No queremos caer y ser presas de lo que es ese temor o esa fobia, que es el término griego prácticamente que da origen a esta frase. Ese temor, esa fobia, ese terror, esa ira de Dios. Nadie quiere ser presa de ello. Al menos personas que reconocen la existencia de Dios no quieren caer presas de ello. Y por lo tanto buscamos la manera de cómo hacer lo que es correcto para no caer en eso. Recordamos que precisamente el temor en Dios o el temor de Dios involucra dos secciones. Una es tener ese miedo, si se puede decir, y la otra, que es la más correcta, es el respeto hacia Dios. Como respeto a Dios, no quiero ser recipiente de su ira. No quiero conocer su ira. Yo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer la voluntad de Dios. Entonces comprendemos ese término de lo que estamos hablando. Pablo escribió esto que acabamos de leer acerca del temor del Señor justo después de haber hablado del cielo. Y es como entonces podemos ver constantemente que se da este contraste entre la bondad y la ira de Dios. Dios tiene algo bueno preparado para nosotros, pero para quienes de nosotros decían no hacer lo que es bueno, entonces tiene su ira reservada para esas personas. Ciertamente deseamos que nadie caiga en ello. Revisaremos 12 ejemplos en el Antiguo Testamento de lo que involucra este temor de Dios para poder tener una mejor idea de lo que es esta ideología o este término que estamos utilizando de temor o ira de Dios y cómo la misma ha sido exhibida. Como mencionamos, veremos primeramente 12 ejemplos del Antiguo Testamento y luego veremos 8 de eventos en el Nuevo Testamento. El primero de ellos obviamente es Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando ellos probaron del fruto? ¿Qué fue lo primero que reconocieron? Hicimos algo malo y tenemos temor. Temor del castigo, la represalia que va a haber por lo que hemos hecho. Se ocultan de Dios y a Dios nadie se le puede ocultar y Él les pregunta, ellos dicen, nos ocultamos por vergüenza, por miedo, porque sabemos que hicimos algo que estaba malo. La ira de Dios que llevó a cabo, ustedes han fallado lo que les ordené, salgan de este jardín. Ya no pueden formar parte de este hermoso lugar que les había dado. Vemos este ejemplo de lo que es la ira de Dios. Continuamos porque su descendencia tenemos a Caín. Los pasajes que podemos mencionar, por ejemplo, en este caso, tienen que ver mucho con 1 Juan 3, 11 al 12, que se nos dice que, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Caín no amó a su hermano, tuvo envidia de su hermano
no le dio a Dios lo que tenía que darle. Esa envidia causó entonces ese enojo, ese recelo que le llevó entonces a asesinar a su hermano. Y como el pasaje continúa diciendo, el versículo 12, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces sus obras llevaron al punto de matar a su hermano. Y de allí la ira de Dios se hace presente en que también castiga a este hombre. Porque Dios ciertamente no va a premiar al mal que nosotros hagamos. Pues bien, continuamos más adelante, vemos a los contemporáneos de Noé. Sabemos que Noé, mientras construía el arca, bastantes veces les predicó a todas estas personas, les hizo saber acerca de lo que se venía. Pero ¿qué pensaba mucha gente? Esa cosa no existe, ¿qué es la lluvia? Nunca la hemos visto, no sabemos ni qué estás hablando, estás perdiendo el tiempo. Si pudiésemos ponernos en los pies de esas personas. Pero una vez se cerró la puerta del arca, todos ellos perecieron. Los únicos que fueron salvos eran los que estaban dentro del arca. Y es ahí como vemos un tipo de lo que es la iglesia del Señor. Solamente quienes estamos en Cristo seremos salvos. Ellos murieron en el diluvio universal por no escuchar al pregonero de justicia. Tuvieron oportunidad de arrepentirse, hacer caso a lo que Noé les estaba predicando y entonces entrar al arca y salvarse con él. Mas no fue así. La ira de Dios, sí, tristemente, cayó sobre todos ellos y conocemos el resto de la historia en base a lo que hemos estudiado anteriormente en la palabra de Dios. Sodoma y Gomorra son las dos más populares, pero había otras dos ciudades, Adma y Zeboín, y todas ellas fueron destruidas por algo en común. Actuaban en contra de la naturaleza. El homosexualismo ciertamente es una abominación para Dios desde el principio de la historia. Nos hace saber, Dios creó a un hombre y a una mujer para que se unieran. Como algunos bromean, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si Dios hubiese querido que el homosexualismo fuese practicado por el hombre y lo hubiese aprobado, no hubiese creado a la mujer en primer lugar. Pero estas personas actuaban en contra de la naturaleza y sabemos el destino final que tuvieron en base a la ira de Dios para limpiar ese pecado del mundo en ese lugar, en ese momento. Seguimos porque también tenemos la gran multitud que dejó Egipto. Recordamos, Moisés fue escogido por Dios para que volviera a su gente, para que estuviese con ellos, para que hablara con el faraón, lograra sacarlos, cruzaron el mar. ¿Y qué ocurre después? Constante queja y rebelión y pecado. Sube Moisés al monte y ¿qué ocurre? Su gente comienza a alabar un becerro de oro que ellos mismos hicieron. Entonces, todo esto causa una situación de molestia y Moisés intercede constantemente por ellos. Pero llega un punto, llega un momento en el que se envían a esos 12 espías y conociendo que están con Dios, conociendo todo lo que Dios les ha dado, ellos deciden, no vamos a hacer eso. Fueron enviados por 40 días y en base al mal reporte que hicieron, Dios les castiga con estar 40 años, un año por día, en ese lugar, con el propósito único de poder limpiar a los que siguiesen de ese pecado. De ahí la cuarentena, se hizo esa limpieza para que entonces los que quedasen sí pudiesen llegar a la tierra prometida. Es triste, pero es lo que ocurrió y es lo que la palabra nos hace saber, que la ira de Dios no es un juego. Dios realmente desea que hagamos su voluntad y a través de las escrituras nos ha ido mostrando y nos seguirá mostrando ejemplos de que quien desobedece a su palabra, quien trata de pasar por encima de su palabra, llegará a conocer su ira. Sexto, Acán, uno de los hombres en los tiempos de Josué, uno de los hombres que estaba con él, pecó al codiciar y esconder objetos valiosos, precisamente en los días de Josué. Y de esto leemos en el capítulo 7 de Josué, y les invito a que lo lean por su cuenta para que lean más detalles de qué ocurre con este hombre en base a esa codicia en la que cayó y que la ira de Dios hizo saber tiene que ser castigado. Continuamos con los ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios o el temor de Dios y vemos a estos dos hombres, Ofni y Finés, dos nombres que quizás no pronunciamos muy seguido, pero están allí en la Biblia y leemos de ellos en 1 Samuel capítulos 1 al 4. Y en estos capítulos se nos hace saber que son los hijos del sacerdote Elí.
Y a veces escuchamos esa frase, el famoso hijo del predicador, el hijo que no se somete a lo que el predicador enseña, el hijo que vive en el pecado. Probablemente aquí tenemos los primeros dos ejemplos de, tristemente, esa situación que se da con estas personas, porque se nos hace saber que incluso ellos eran faltos de conocimiento de Jehová. No porque el papá no les enseñase, sino porque ellos simplemente no les gustaba, no buscaban hacer la voluntad de Dios. Y pagaron precisamente por esos pecados, tuvieron una muerte horrible debido a esa situación, porque debiendo de ser los sucesores del sacerdote, no se preocuparon por servir a Dios como había sido eh, organizado, como había sido ordenado desde cuando leemos precisamente los libros de la ley. Tenemos a Saúl. El pueblo de Israel pedía por un rey. Dios finalmente concede, aquí está su rey. Un hombre que agradaba a todos ellos, pero un hombre que permitió que su soberbia, su orgullo comenzara a meterse. Y ese es el detalle, cuando se le da poder a un hombre, cómo puede caer al punto de pecar. Y recordamos que en primer lugar decidió tomarse las riendas de que yo soy el que manda, yo soy el que decide, no necesito escuchar del sacerdote, no necesito escuchar de Dios. Se le da una orden, que vaya y acabe como los amalecitas, que vaya y acabe con todo ese pueblo, que no quede nada, pues él decide coger un motín e incluso tener a un hombre preso. ¿Y qué ocurre? El mismo Samuel le hace saber qué es lo que escucho, qué es lo que hay allí. Comprenda, comprende, no hiciste lo que Dios dijo. Me mientes en mi cara, no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Porque Dios prefiere obediencia que sacrificios. Entonces, el rey Saúl empieza entonces su debacle, porque la ira de Dios ha sido puesta sobre él en el sentido de que no puedes seguir dirigiendo a mi pueblo con la actitud que tienes. Ya he elegido a alguien que tome tu lugar. Entonces, vemos todos estos ejemplos y continuamos viendo la ira de Dios presente. Está Usa, quien pensando que hacía algo bueno desobedeció las instrucciones dadas sobre el transporte del arca. Recordemos, el pueblo judío tenía que conocer muy bien las escrituras y cada una de las instrucciones. El arca no debía ser tocada. Este hombre, tratando de hacer algo que es bueno, muere al hacerlo. Algunos se preguntarán cómo es posible que Dios sea tan malo. Y es un argumento que algunos utilizarán. Pero Dios no está siendo malo. Dios está haciendo ver, esta es la instrucción que di, no puedo pasarla por alto. Si se obedeció, aunque esa persona haya tenido una buena intención, desobedeció la palabra de Dios y por eso este hombre muere instantáneamente, porque tocó el arca de la manera que Dios no había autorizado y no era la persona que estaba siendo autorizada para transportar el arca. Así que la ira de Dios se ve en el sentido de la desobediencia, a pesar de que este hombre, vemos, tuvo una buena intención. Más adelante vemos acerca de Usías, uno de los reyes. ¿Qué hace? Se enaltecía a sí mismo, llegó al punto de crecerse y creerse tan grande que incluso pasó por encima de los sacerdotes y quiso ofrecer fuego, quiso quemar el incienso y como leemos en las escrituras, fue hecho leproso en el mismo acto. Dios no autoriza cosas que no ha autorizado anteriormente. Perdón por la redundancia, lo que quiero decir, y sé que quizás muchos ya me comprendieron, pero es, si Dios ya estableció el orden para hacer una cosa, debe hacerse de esa manera. Es allí como hoy en día podemos comprender al respecto de la adoración. Dios no se place en que leemos una oración que nos exalta a nosotros. Dios se place en una oración que nos humillamos nosotros al hacer exactamente todo lo que Él pidió de la manera que Él lo pidió. Pues bien, Reino del Norte, el reino de Israel, cayó cautivo. De eso lo sabemos y estudiamos bastante en las escrituras. Pero no se quedaron solos. 136 años después, el reino de Judá, el reino del sur, también cayó cautivo. ¿Por qué? Porque siguieron alejándose de Dios, siguieron dejando hacer las cosas que Dios pedía y en ese momento son entregados a sus enemigos para darles esa lección de por qué deben de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere división y ya se había dado división con estos reinos. Así que tenemos esos dos ejemplos de cómo la ira de Dios se exhibe en el Antiguo Testamento. Veamos brevemente ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos en primer lugar a los Herodes. Recordamos a ese gran Herodes que quería matar a todos, bueno, que mandó, no quería, hizo mandar una orden de que mataran todos los menores de 2 años porque el rey de Israel había nacido. Su envidia, su orgullo, su celo le llevó a tomar esa acción.
Dios es más poderoso que cualquier hombre y de ahí comprendemos que precisamente nuestro Señor Jesucristo, junto con su familia, habían huido a Egipto para prevenirlos de esto. Pero este hombre hizo ese daño. Sus hijos, más daño. Sus nietos, más daño. Pero cada uno de ellos, a pesar de ser la autoridad en Israel, tuvo muertes horribles porque desafiaban a Dios y la ira de Dios se hizo presente. Tenemos a Elimas, ya cuando vamos al libro de Hechos y cuando leemos acerca de los viajes misioneros y vemos este evento en el que Pablo, o Saulo, mejor dicho, y Bernabé van, llegan a Chipre, conocen a este hombre, conocen al procónsul, y este hombre, siendo un falso profeta, buscaba cómo el procónsul no escuchara a los misioneros predicar el evangelio. Esto causa que Pablo tome una acción y con el poder que le había sido dado por el Espíritu Santo, enceguece a este hombre. Vemos que la ira de Dios se hizo presente mediante este acto, porque este hombre no estaba permitiendo que el evangelio fuese predicado, que las almas fuesen rescatadas, porque era un falso profeta. Y la palabra de Dios así nos enseña en el capítulo 13 de Hechos. Tenemos que los corintios no limpiaban habían entre los corintios algunos que no limpiaban sus vidas del pecado, no buscaban hacer la voluntad de Dios. Habían escuchado el evangelio, pero querían seguir practicando el pecado, querían seguir viviendo en estas cosas. Y tristemente, como leemos y podemos leer en la primera carta, existía el caso de que muchos de ellos consentían los actos de una persona que vivía del incesto, vivía una relación que no era correcta. Consentir es una palabra fuerte, porque leemos precisamente que lo que quiere decir es permitir algo condescender en que se haga ese algo. Mimar a los hijos, ser muy indulgente con los niños o con los inferiores. Sabemos de muchos casos de hombres que eran fuertes y sanos en la doctrina, que por consentir a sus hijos o algún familiar se han apartado de la verdad y han caído. No deseamos que eso siga ocurriendo, pero la única manera de seguir haciéndolo es predicando la sana doctrina, practicando las buenas enseñanzas, siguiendo llevando el mensaje tal como Dios quiere que lo llevemos, para evitar que estos errores sigan ocurriendo, para evitar que hayan personas que hagan esto. Y Pablo hace esto saber a través de esa carta, y leemos que más adelante en la segunda carta se hace saber acerca de los cambios que habían hecho los hermanos en Corinto para no consentir este tipo de actos. Pero muchos preferían vivir en el pecado y muchos, como sabemos a lo largo de la historia, personas que tristemente quizás hayamos conocido, se han apartado de la verdad porque quieren seguir en el pecado. Los falsos maestros y herejes mencionados en las cartas de Timoteo y Tito. Los invito a leer esas cartas y leer más sobre estas personas, pero se hace llamar que la ira de Dios caerá sobre ellos por los actos que están llevando a cabo. Félix, recordamos en los días de Pablo, comparece ante él, le predica acerca de Jesucristo, y este hombre escucha y está espantado, como dicen las Escrituras, escucha acerca del mensaje, escucha a Pablo, pero tiene la osadía de decirle a Pablo, bueno, otro día quizás yo decida obedecer. No sabemos si llegó a obedecer, pero la ira de Dios ciertamente nos puede decir hoy en día que mañana es el día de salvación. Mejor dicho, que hoy que sea el día de salvación, mañana ya no hay nada, tiempo, no hay nada para hacer. Y la ira de Dios caerá sobre aquellos que dijeron, otro día, habrá otra oportunidad de hacer esto. No sabemos el caso de Félix, pero la ira de Dios ciertamente lo que nos ha de saber es, no le demos largas a obedecer su voluntad y ser salvos para Él. Pues bien, nos quedan 3 ejemplos más del Nuevo Testamento. Los judíos infieles durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo había predicho, va a ocurrir esto. Estén atentos, hagan la voluntad de Dios, escuchen el Evangelio, conviértanse. Y entonces, todo esto que fue ido pregonado, el pueblo, en la que era la tierra de Israel, todo aquel cristiano que había obedecido el Evangelio, sobrevivió a la destrucción de la ciudad, porque tomaron las medidas en base a lo que había sido predicho. Pero los judíos que decidieron no creer en Jesucristo, y por lo tanto infieles, fueron destruidos. Diótrefes, del que habla el apóstol Juan, el discípulo amado, quien hablaba palabras malignas contra los hermanos, según lo hecho saber por el discípulo amado, como acabamos de mencionar. Vemos en la tercera carta de Juan, en versículos 9 y 10, acerca de él, que incluso él, no contento con todo lo que decía,
no recibía a los hermanos y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay hermanos que toman este tipo de actitudes y hay hermanos que ciertamente tomando este tipo de actitudes llegarán a conocer la ira de Dios, porque recordemos que nuestro Señor lo que quiere es unidad entre todos nosotros. Finalmente, el Imperio Romano. Sí, duró por muchos años, sí, tuvo mucho poder, pero ¿qué es de ellos ahora? No lo está. No conocemos el Imperio Romano activo hoy como lo fue en esos momentos, porque no hay reino del hombre que pueda usurpar, tomar el poder o controlar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino que es inmortal, ese reino que es eterno, ese reino que Él vino a establecer cuando vino caminó entre nosotros, estableció su iglesia, que es su reino. Van casi 2000 años y la iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa, la iglesia sigue convirtiendo, evangelizando, buscando almas para el Señor. Y cuando todo esto se acabe, esa misma iglesia es la que será transportada al cielo, a ese lugar que Él vino a anunciarnos que iba a preparar para nosotros, para poder estar con Él. Dentro de lo que concluye el hermano Taylor con esta sección de la ira de Dios exhibida, dice lo siguiente. Pablo escribió en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, haciendo referencia a estas personas que, aunque escuchen la palabra de Dios, no quieren seguirlo. Pero tal como dice el hermano Taylor, esto describe nuestra sociedad secular, sórdida y sexualmente saturada con una precisión asombrosa. Y fue hace casi 20 años que escribió esto el hermano. Si hace casi 20 años era así, ¿qué podemos decir de la actualidad de nosotros? ¿Cómo se está comportando? Los conceptos aleccionadores de una muerte en pecado, una estancia en los tormentos del Hades y un destierro eterno al Gehenna o al infierno no asustan a nuestra generación sin Dios en lo más mínimo. Cada día más el ateísmo crece. Cada día más los jóvenes crecen y por estas influencias, estas ideas en sus universidades, en sus colegios, en sus escuelas, están dejando a Dios de lado porque para ellos no existe, para ellos no sirve, para ellos no actúa. ¿Y qué es lo que causa todo esto? Personas que se alejan de Dios y que tristemente conocerán su ira. Pero ¿cuál es nuestra función entonces? Hacerles ver la palabra de Dios, cómo la enseña, cómo la explica, cómo se afirma y cómo Dios ciertamente existe, trabaja y sigue trabajando porque quiere cuidar de nosotros, porque su bondad es mayor que su ira. Y a eso es a lo que vamos a ver en los últimos minutos de nuestra clase. La bondad de Dios es retratada. Hay un himno en inglés, God is so good, que no he encontrado en himnarios en español, al menos de la Iglesia del Señor, sí lo he visto en algunas denominaciones, pero lo más cercano que he encontrado dice la traducción, tan bueno es Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno conmigo para mí. Es lo que dice este himno. Dios escucha nuestras oraciones, dice el himno. Dios está para con nosotros, Dios envió a Jesucristo para nosotros, Dios quiere de nosotros, Dios cuida de nosotros. Es en sí el tema que lleva en medio este hermoso, esta pequeña y simple eh, canción o himno, porque es muy repetitiva. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es tan bueno conmigo. Es muy bonito y ojalá podamos encontrar una versión que podamos entonar en nuestras congregaciones. Pero es un himno tan bonito que nos hace saber efectivamente, es un himno que se enseña a los niños. ¿Y se les enseña para qué? Para que ellos vean la simplicidad de Dios. Dios es tan bueno, punto final. Tan simple como eso. Dios es tan bueno, me ha dado la vida. Dios es tan bueno, me da la oportunidad de ser salvo. Dios me da la palabra. Dios me ayuda a seguir adelante. Dios provee para mí. Dios quiere que sea salvo y Dios vendrá por mí. Todo este concepto lo resume en hermosas palabras y simples palabras este hermoso himno que solemos enseñar a nuestros niños. Se le preguntó a un teólogo acerca de cuál es la verdad más grande que haya contemplado. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero que nosotros podamos estar en presencia de alguien y saber algo que es verdad y que hemos contemplado. Este hombre sí dijo palabras, citó palabras de un himno que todos conocemos, porque sabemos que también sí se los enseñamos a nuestros niños en español. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Esa es la verdad más grande que este teólogo que menciona el hermano Taylor
mencionó como lo mejor, la verdad más grande que ha contemplado en su vida. Qué hermoso saber que nuestros niños pueden comprender que Cristo nos ama. Qué hermoso saber que nosotros como adultos también podemos comprender que Cristo nos ama, que la bondad de Dios es tan grande que envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos estas hermosas palabras escritas para nuestros niños que bien pueden recalar en nuestros corazones cuando estudiamos la palabra de Dios y podemos comprender la bondad de Dios como es retratada. El amor de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están totalmente vinculados, están conectados con su bondad, generosidad, misericordia y compasión. En sí, esa gracia integral que Dios ha preparado para todos nosotros. Su bondad sobrepasa cualquier entendimiento en nosotros, así como también leemos que su paz sobrepasa todo entendimiento en las Escrituras. Tenemos entonces estas hermosas palabras que nos ayudan a comprender sobre esto. ¿Qué respondió Jesús a la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Recordamos que ese joven rico se acerca al Señor y le dice, Maestro bueno. Jesucristo no está respondiendo a la pregunta, le está haciendo un llamado de atención con respecto a algo que el joven acaba de afirmar. Jesucristo, ¿qué le dice? Perdón, Dios, ninguno hay bueno sino Dios. Pero ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dice, ¿cuáles? Cristo comienza a citarle los mandamientos como conocemos, ¿de acuerdo? No matarás, no adulterarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y el joven le dice, todo esto lo he hecho, ¿qué más tengo que hacer? Y es aquí donde viene esta parte, que es difícil para muchas personas. Jesucristo le dice, deja todo y sígueme. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Esa es la parte que más le cuesta a la humanidad. Dejar todo para seguir a Cristo. Sí, Dios es tan bueno. Sí, Cristo me ama. Canto eso los domingos, pero ¿qué le estoy dando a Dios? ¿Estoy dispuesto a seguirlo? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Él espera de mí? ¿Estoy dispuesto a dejar mi vida atrás con tal de servirle a Él? Es lo que Jesucristo le hace saber a este hombre, a este joven rico, porque Jesucristo conoce el corazón de cada persona. ¿Y qué ocurre con este joven? Se entristece y no le acompaña, porque sus posesiones son más importantes para él. Y es por eso que Jesucristo nos hace saber que difícilmente estará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, no tengo que tener $1 millón en la cuenta del banco para tomar la misma actitud que ese joven. Tengo que dejar los $100 que tengo en el banco para seguir a Cristo. Yo necesito eso. Así que no necesariamente es un rico en el sentido de que tenga grandes posesiones, pero comprendemos que mientras más posesiones se tienen, más difícil nos es desconectarnos de ellas. Y es allí donde podemos comprender estas palabras que estamos hablando. Pero Cristo, especialmente al principio, le hace saber, bueno, solamente hay uno, Dios. Cristo hace saber que efectivamente Dios nos ha dado todo, sin importar qué. Dios siempre está para nosotros. Dios es bueno en el sentido infinito y absoluto. Jesucristo es lo que está haciendo saber. Y sí, bueno, me reconoces como Dios, quizás es lo que también hace entrar en mente a este joven. Si estás viniendo a mí, comprendes que yo soy Dios en la carne, soy la segunda persona de la deidad. Estoy aquí entre la humanidad llevando este mensaje para que entonces las personas puedan buscar y hacer la voluntad del Padre. Quizás ese joven rico llegara a comprender eso, pero cuando se le dice deja todo, decide no le voy a seguir. Pero Dios es bueno infinitamente y absolutamente. No hay forma de negar la bondad de Dios. Y Jesucristo nos la retrata de esta manera. ¿Por qué alababan en el pasado a Dios? Hay algunos pasajes que podemos ver brevemente. Dice así, pregunta en 2 Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, más adelante le vemos, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Mismas palabras encontramos en Esdras 3:11. Reconocían que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y en el Salmo 25 leemos, bueno y recto es Jehová, por tanto enseñará a los pecadores el camino. Si Dios no fuese bueno, no hubiese enviado a su Hijo para morir por nosotros. Si Dios no fuese bueno, no nos hubiese dado su revelación para saber qué debemos de hacer para estar con Él. Si Dios deseara el mal de nosotros, no hubiese hecho nada de esto. Les dejo por tarea leer el Salmo 136 y leer una frase que se repite en cada uno de los versículos de ese salmo. Un salmo que ciertamente nos ayuda a comprender cuán maravilloso, bondadoso y misericordioso
es Dios para con nosotros. ¿Hacia dónde nos guía la bondad de Dios? En Romanos 2, 4 al 5 leemos que dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios nos da tantas cosas que en nuestra mente comenzamos a comprender, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me enfoco en hacer cosas que no debo de hacer? ¿Por qué no hago la voluntad de Dios? Dios me está mostrando lo que es bueno. Tengo que hacer lo bueno. Necesito cambiar de mente y buscar hacer su voluntad. Luego en el versículo 5 también nos habla acerca de la ira de Dios. Vemos que continúa esa conexión. ¿Qué dijo Dios tras cada día de la creación? Esto es bueno, esto es muy bueno, esto es bueno en gran manera. Dios tras cada uno de esos días nos hace saber, finalizar el día, qué bueno es dar gracias por lo bueno que ha sido hecho. Grandioso es poder agradecerle a Dios tras cada día de nuestras vidas, porque estamos vivos y tener la esperanza de que si es la oportunidad de despertar al día siguiente para seguir glorificándole, y si morimos, bueno, poder estar en su presencia. Incluso cuando la gente hace lo que quiere, Dios continúa haciendo el bien. Hechos 14, 16 al 17 nos dice acerca de eso. Dice que, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Dios siempre provee para nosotros. ¿No hace Dios que salga el sol y llueva sobre todos? Jesucristo dice esto en Mateo 5:45. Hace que salga el sol sobre buenos y malos. Hace que llueva sobre justos e injustos. Dios siempre está dándonos de su bienestar, de su bondad. ¿Quién elaboró el plan de redención que el Hijo ejecutó y el Espíritu reveló? Es Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos quiere de vuelta con Él. Porque es bueno y quiere que estemos junto a Él. ¿Cómo son las dádivas que provienen de Él? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de arriba, vienen del cielo, vienen del Señor, vienen del Padre de las luces, descienden desde lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Él está antes del ayer y está después del mañana. No hay forma de que nosotros podamos hacer eso, solamente Él. Y todo lo bueno proviene de Él. Para ir concluyendo con nuestra clase, hermanos, en el día de hoy, tan bueno es Dios, como mencionamos ese himno, y la Biblia dice así, como menciona otro himno, palabras que enseñamos a nuestros niños en esas canciones, en esos himnos, debemos de recordarlas todo el tiempo. La Biblia nos dice Dios es bueno, pero la vida también nos enseña cuán bueno es Dios. La ira y la bondad son atributos de Dios, no contradicciones. No, Dios no es malo, pero ciertamente tiene una ira justificada para aquellos que no hacen lo que es correcto. Su ira será sobre los desobedientes. Su bondad ha sido para con todos, mas la totalidad de ella estará con quienes le obedecen. Podremos ver a Dios en su totalidad y podernos disfrutar y gozar en su bondad cuando ese gran día llegue. No habrá más sufrimiento, llanto, dolor ni muerte. Estaremos con Él gozosos y disfrutando de la bondad que Él tiene para con todos los que hacen su voluntad. ¿Cuál camino deseas ir? Recordamos que nuestro Señor en el Sermón de la Montaña nos dice que hay un camino espacioso que lleva a la perdición y hay un camino angosto que lleva a la salvación. Las cosas mientras más apretadas, más difíciles se tornan por lo general. Mientras más holgados estemos, más fácil se nos hacen las cosas. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, hay un camino angosto que debemos de seguir y ese camino nos va a llevar a esa gran recompensa y estar en la presencia de Dios y gozarnos en su bondad. Su bondad resplandece en su plan de redención. De tal manera nos ama que desea que estemos con Él y mandó a su Hijo a morir por nosotros para darnos la oportunidad de estar con Él. Su bondad no hay forma de describir más grande que esta. Y depende de nosotros el llegar a conocer la bondad o la ira de Dios cuando ese gran día llegue. Solamente tú, amado amigo o hermano que estás viendo esta clase, puedes tomar la decisión de qué quiero hacer. Cuando estudias la palabra de Dios y comprendes cuál es el plan de salvación, el plan de redención, lo que Dios quiere que hagas para que puedas formar parte de su familia, ser parte de los salvos, ser parte de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo es el que nos agrega a ella. Nadie te puede agregar a una iglesia, solamente Jesucristo puede agregarte a su iglesia. Cualquier otra iglesia que haga distinto, ciertamente es una iglesia creada por el hombre. Pero la iglesia de la que leemos en las Escrituras, la iglesia que nos habla la palabra de Dios, la iglesia que Jesucristo vino a establecer es una sola y solamente Él puede añadirte a ella si haces la voluntad de Él.
Concluyo con esas palabras porque eres tú el que tiene la decisión de poder hacer lo que Dios quiere que hagas para ser añadido a su iglesia. Si necesitas ayuda con ello, no dudes en hacérnoslo saber, que con mucho gusto buscaremos la forma de ayudarte. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio y Dios les bendiga ricamente. Este es el día